Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. La primera fase del torneo de promoción y reservas 2022 llegó a su fin con una última fecha emocionante que definió a los últimos clasificados a los cuartos de final que se irán peleando por el título del torneo. Como se los avisamos, el Grupo Lima está definido con Universitario de Deportes como primero, mientras que el segundo fue Alianza Lima. En la zona norte está hace rato definida con la Universidad César Vallejo como primero y el Carlos Stein como segundo. En el grupo centro, el UTC empató y puso en riesgo su pase, pero el ADT de Tarma no logró aprovechar la oportunidad y cayó ante el Deportivo Yacuamba, que terminó con su sueño de clasificar. Por último, en el grupo sur, Ayacucho Fútbol Club logró la hazaña y clasificó por diferencia de goles tras vencer 6-0 al Cusco Fútbol Club. Los zorros aprovecharon el empate del Cienciano ante el Binacional para quedarse con el segundo lugar. Ahora, los cuartos de final se jugarán en partidos de ida y vuelta, donde los primeros de cada grupo tendrán la ventaja de cerrar la llave como locales. Los que clasifiquen a semifinales definirán a los finalistas en partido único. Dicho todo esto, las llaves de cuartos de final son las siguientes: Universitario de Deportes contra el Carlos Stein, la Universidad César Vallejo contra Alianza Lima, el Sport Huancayo contra el Ayacucho Fútbol Club y el Melgar de Arequipa contra el UTC Cajamarca. Como se recuerda, el campeón del torneo le dará a su primer equipo 2 puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 Betson, mientras que el subcampeón obtendrá un solo punto. Por lo que equipos como el Carlos Stein o el Ayacucho Fútbol Club, estos puntos adicionales en su búsqueda por no descender, mientras que Universitario de Deportes o la Vallejo les podría servir en pos de meterse a la Copa Libertadores. Y vamos al resumen fast de la jornada 9 del torneo clausura de la Liga 2 del 2022. Empecemos con la derrota del Deportivo Copsol por 2-1 frente al Cusco Fútbol Club en el estadio Facundo Ramírez de Ventanilla. Los goles aurinegros llegarían en pies de Rolando Díaz y de John Fajardo en el primer tiempo, y a pesar del descuento de Carlos Caicedo, los 3 puntos serían cusqueños, con lo que van que vuelan al ascenso directo, mientras que el Copsol ya piensa en la siguiente temporada. Pasamos a la victoria del Unión Guaral por 2-1 frente al Unión Comercio en el estadio Rómulo Show Cisneros de Chancay. El equipo pelícano ganaría con los tantos de Miguel Curiel y Kevin Rosell en el segundo tiempo, mientras que el descuento sería de Sergio Almirón a los 96 minutos. Este tropezón puede hacerle perder el ascenso directo al poderoso Alto Mayo, mientras que los naranjeros ya piensan en el 2023. Pasamos a la victoria del Juan Aurich por 2-1 frente al Comerciantes Unidos en el estadio César Flores Marigorda, con el autogol de Matías Zen a los 24 minutos y luego Rick Campodónico a los 30, el Ciclón norteño se ponía 2-0. Sin embargo, descontaría el mismo Matías Zen para las Águilas de Cutervo, aunque no les alcanzó para más. Ahora, el equipo chiclayano visitará al Unión Comercio, mientras que los cajamarquinos recibirán a la Alianza Universidad de Huánuco. Pasamos al empate a 0 entre el Deportivo Yacuamba y el Pirata Fútbol Club en el Estadio Municipal de Otusco. El claro dominador fue el equipo minero, pero entre el arquero bucanero y los palos no se pudieron llevar la victoria. Ahora, el equipo liberteño descansará la otra semana, mientras que los de José Leonardo Ortiz recibirán a los Chancas. Pasamos a la victoria del Santos Fútbol Club por la mínima diferencia frente al Alfonso Ugarte en el Estadio Municipal de Nazca. El equipo guerrero se impuso con el gol de penal de Paul Nostroza a los 73 minutos, con lo que aún sueñan con ganar el torneo clausura, mientras que los puneños solo aspiran a mantener la categoría. Y para acabar, pasamos a la victoria de los Chancas por 3-2 frente al Sport Chalines en el estadio de los Chancas. Los andahuaylinos goleaban en 30 minutos con los tantos de Mario Ceballos y el doblete de Germán Pacheco. Sin embargo, en el complemento, los pacasmayinos responderían sorpresivamente con los descuentos de Camilo Jiménez y Mario Ramírez, ambos de penal. De esta manera, las gaviotas solo esperan descender para luego desaparecer, mientras que los guerreros aspiran a la revalidación, ya que en la tabla de clausura, el Cusco Fútbol Club es líder con 20 unidades, aunque a solo 3 está el Santos, pero en el acumulado la ventaja se estira frente a la Unión Comercio.
El Melgar de Arequipa llegó a la ciudad de Quito en la noche de lunes y este martes tuvieron su último entrenamiento de cara al partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2022. El técnico argentino, Pablo Lavallén, corrigió detalles y terminó de definir el 11 que saldría al campo de juego frente al Independiente del Valle. Está planificado que el plantel completo descanse el miércoles en el hotel de concentración y no reconocería en la cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado, donde se medirán ante los Rayados. Lastimosamente, el equipo mistiano llegará con algunas bajas. La más importante es la de Paolo Reina por acumulación de tarjetas amarillas. En su posición, el entrenador alineó a Matías Lazo, mientras que la otra duda sería la de Cristian Bordacar, que aún está sentido de su lesión, y su puesto sería tomado por Kenji Cabrera, que también llega con algunas molestias tras la dura entrada que sufrió contra el Carlos Stein hace 2 partidos. Aunque se le iba entrenando con normalidad, de todas maneras, los esperarían hasta el último momento. Dicho todo esto, el posible 11 de Melgar para el día de mañana sería con Casa en el arco, Ramos, de Nemustier, Galeano, Lazo en la defensa, Orsán, Arias, Peregués en el medio campo, Cabrera, Iberico y Cuesta en el ataque. Esperemos entonces que entren los que entren, puedan sacar un buen resultado en la noche de Quito. Y tal como se los avisamos desde la semana pasada, la novela del regreso de Jefferson Farfán a los terrenos de juego estaría más cerca que nunca de hacerse realidad, luego de que se le viera jugando con balón en su casa tras entrenar en el estadio Alejandro Villanueva, cuando varios medios y periodistas confirmaban una y otra vez que Farfán estaba trabajando para volver a jugar oficialmente con la blanquiazul. Hoy, por fin, luego de muchas semanas, volvió a trabajar con el plantel de Alianza Lima. A través de las propias redes sociales del club victoriano, se le vio entrenando con el resto de sus compañeros en las instalaciones del Club Cultural Lima de Chorrillos. Por lo que a todos los que decían humo, ahora pues. Si bien el técnico Carlos Bustos dijo firmemente que solo tomaría en cuenta la foquita en caso de estar al 100%, veremos si puede convocarlo solo para jugar un par de minutos. El domingo mencionaron que podría jugar 10 minutos contra Universitario de Deportes en el superclásico del fútbol peruano. Otro debate sería si Farfán debería jugar un partido caliente y friccionado como un clásico, pero desde la directiva lo que se quiere es que Jeffrey retorne lo más pronto posible a los campos de juego luego de 9 meses de inactividad, tal vez para callar las críticas de sus propios hinchas. Veremos qué decide Carlos Bustos, pero lo real es que Farfán está trabajando para estar presente este domingo a las 3:30 de la tarde en el estadio Alejandro Villanueva. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!